Del 27 de mayo al 1 de junio tienes una cita en Barcelona, Congreso Internacional de Enfermería. Hola, bienvenidos a Entrevista con. Hoy tenemos en nuestro plató a un hombre que es de sobra conocido por todos los espectadores porque simplemente es historia viva de la televisión y maestro de periodistas, especialmente de aquellos a los que nos hemos dedicado mucho tiempo a la información sobre salud. Ramón Sánchez Ocaña es un gran divulgador científico y todos recordamos su añorado programa Más vale prevenir, que estuvo más de una década emitiéndose por Televisión Española. Tiene multitud de distinciones en su haber y además sigue colaborando activamente con muchísimos medios de comunicación. Bienvenido, Ramón. Encantado de estar aquí con vosotros, encantado de estar en este canal enfermero, entre los que tengo muchos amigos, además. Bueno, hoy nos acompaña para hablar de su nuevo libro, que acaba de salir a la venta y lleva como título ¿Viejo yo?, se pregunta, Manual para vencer el paso de los años. Antes que nada, y antes de pasar al libro, y dado que estamos en Canal Enfermero, la televisión de la enfermería, quería que me interesa mucho saber tu punto de vista sobre cómo ha evolucionado la profesión enfermera durante los últimos, 30 años, porque ha cambiado mucho, ¿no? O sea, esas enfermeras que había... Sí. Yo creo que ha cambiado de una forma sustancial y notable. Es decir, mi primer contacto con la enfermería fue cuando tenía 9 años, que me operaron de una hernia inguinal. Es decir, que hace ya muchos, ¿no? Ahí sí que es historia. Pero luego, evidentemente, ha sido una evolución muy clara y muy favorable para la enfermería, porque de ser unos meros auxiliares del médico, han pasado a ser, como estamos viendo, y son actualmente auténticos colaboradores, no solo del médico, sino de toda la medicina en todos los ámbitos. Es decir, ahí tiene su investigación, tiene su docencia y tiene su colaboración estrechísima. Es decir, que es fácil decir que es la mano derecha y a veces la mano izquierda del médico, y está a la altura del médico en montones de circunstancias. Sí, son un equipo, nos gusta decir que son como un equipo. Es un equipo, el que se forma un equipo total en favor además del paciente, claro. Aunque a lo mejor el primer contacto que tiene el paciente es precisamente con la enfermería, lo cual es muy importante tanto para la enfermería como para el paciente. Bueno, y lo que tenemos claro es que tanto a los pacientes como a los profesionales de enfermería les va a interesar mucho este libro, que es un manual que además dices, no existe edad si tu espíritu es joven. Cuéntanos un poco qué se van a encontrar los lectores de... Por ejemplo, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos asumida el envejecimiento, lo tenemos asumido como un deterioro. Es decir, yo ya no puedo hacer esto, yo ya no puedo hacer lo otro. Y sin embargo, eso hay que cambiarle, darle un giro a esa visión y decir, yo ahora puedo hacer esto, todavía puedo hacer esto otro. Es decir, no podemos fijarnos solo en lo que no tenemos, sino precisamente en lo que todavía tenemos. Y una de las cosas que más tenemos y conviene aprovechar es el tiempo. Nosotros, según vamos creciendo en edad, estamos obsesionados y preocupados primero por nuestros hijos, como es lógico, que a veces cuando eres padre joven no te dejan dormir, otras veces estás preocupado precisamente cuando llegas a esa edad media de la vida con tus padres, porque empiezan a tener un deterioro serio, y cuando llegas a la vejez es cuando realmente eres auténticamente dueño de tu tiempo, y entonces hay que aprovecharlo. Yo suelo decir una cosa que me gusta repetir continuamente, que a envejecer hay que aprender, que no llegamos un día al espejo y decimos, oh, caray, ya soy viejo. No, vamos envejeciendo poco a poco y conviene ir sabiendo cuáles son esos pasos del envejecimiento para ir poniéndoles los remedios posibles, que los tiene en muchos casos. Pero ha cambiado bastante, ¿no?, la concepción de cumplir años, porque antes, hace no tanto tiempo, con 60 años, cuando llegaba la edad de jubilación, una persona era prácticamente considerada un anciano, era un abuelo en el sentido más clásico de la palabra. Ahora con 60 años la gente está viajando, está disfrutando, y no es hasta los 80, incluso a los 80 y a los 90, según si tienes la suerte de que la salud te respeta, pues ya una vida espléndida. Incluso más, es decir, no hay que más mirar cuando nosotros éramos jóvenes y veíamos a nuestros padres, 60 años era una provecta edad, era la edad de la senectud. El hecho de que la jubilación fuera a los 65 años, impuesta por nada menos que por Bismarck en Alemania, y de ahí se copió, era porque había muy poca gente que llegara a los 65 años y pudiera vivir gracias a la pensión del Estado.
estado. Hoy 65 años los tiene, no diría que cualquiera, pero se llega muy fácil a los 65 y es una lástima a lo mejor que haya que jubilar por lo criminal, como decía un amigo, a gente que a los 65 años está en plena capacidad para producir en todos los ámbitos de la vida, especialmente en los ámbitos como los que estamos tratando ahora. La enfermería o la medicina, que son cuando la gente puede dar de sí lo mejor, es decir, cuando ya tiene una gran experiencia y cuando tiene ya una sabiduría mucho más clara. Sí, lo que pasa es que, corrígeme si me equivoco, paralelamente también vivimos en una cultura donde se potencia esa eterna juventud y hace que lo que antaño se valoraba como una experiencia, el anciano era el sabio. Ahora hay gente que no quiere escuchar a los mayores, que son los que te pueden dar lecciones de casi todo. Bueno, pero eso es una cuestión, es un pecado de juventud que se va curando con la edad, ¿no? A mí me gustaría mucho destacar, sobre todo, que el ser viejo, que tiene una acepción un tanto peyorativa, se llega por un proceso. Es decir, cuando la gente es mayor y se aísla, entonces empieza a sentir solo y como consecuencia se siente viejo. Es decir, no es que el viejo se sienta solo y se aísle, sino que el proceso es precisamente inverso. Por eso, una de las razones, de lo que tenemos que procurar hacer cuando cumples años es participar en todo lo posible, tener una gran actividad mental. Es una pena que los gimnasios estén llenos de gente que quiere cultivar el cuerpo y mantener la línea y mantenerse en forma y tal, que está muy bien, y sin embargo no tengamos todavía gimnasios para el cerebro, precisamente para poder disfrutar en esta etapa de la vida de una serie de cuestiones que son fundamentalmente cerebrales, ¿no? Puede ser la lectura, puede ser la música, puede ser muchísimas cosas. Es una idea para un negocio, ¿no? Una línea de gimnasios cerebrales. Gimnasios mentales sería precioso. Es decir, claro, ¿por qué dices? Es que yo ya no me... Eso, lo que decíamos siempre, lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. Parece mentira que no me acuerde cómo se llama el vecino. Es todo entrenamiento. Hay un entrenamiento. La memoria es como un músculo, y como el cerebro en sí mismo, es como un músculo que si no lo ejercitas, pues no da de sí. Hay que ejercitarlo. Y la memoria, por supuesto, todo el mundo tiene una gran capacidad de memoria, solo hace falta ejercitarla. Sí, de hecho hay gente que ha escrito libros y tiene unas capacidades prodigiosas, sí. Aparentemente, y tiene un cociente intelectual normal, lo que pasa es que dicen, no, si esto es entrenar es ejercitarlo, la memoria como se un ejercita, atleta, como un y hay una futbolista. serie de trucos, evidentemente, para acordarte. Se contaban, por ejemplo, de un político que siempre se acertaba el nombre de las personas cuando saludaba, y es que se acercaba, y dice, oye, perdóname, ¿cómo te llamas? Y entonces él decía, Manolo. Y dice, hombre, ya sé, Manolo ya sé, y digo el apellido, que se me olvidó, y así lo sabía siempre, porque si le decía González, y hombre, ya sé que González, no, digo de nombre, de manera que siempre buenísimo, claro, es un buen truco. Pero imaginemos una situación de dos personas genéticamente iguales, en las que, como hablabas de ese sesgo de aislamiento social, o sea, y de actitud hacia la vida, imaginemos que clonamos a una persona y tenemos dos personas genéticamente idénticas a la misma edad. Y una decide llevar esa vida de actividad física y mental moderada, de cultivar sus relaciones sociales, sus viajes, estar activo en todos los sentidos, y otro hace eso que a veces, por desgracia, le ocurre a muchas personas mayores, que se sienta en un sillón a ver la tele, se pone la mantita y se encierran en sí mismos. ¿Es probable que la evolución física de uno y otro sea muy diferente? Totalmente. El señor que se queda sentado en un sofá con una mantita viendo la televisión acabará en una silla de ruedas, porque los músculos hay que ejercitarlos, hay que moverse, hay que estar activo, porque si no te sientas ahí y cada vez que te levantes te costará más trabajo. Eso sin duda que hay una enorme diferencia, y de hecho lo vemos, gente que ha sido deportista y que ha dejado el deporte, al poco tiempo está totalmente anquilosado, y sin embargo gente que mantuvo esa actividad física pues sigue activo con los 80 años tranquilamente. En tu libro das multitud de claves, abordas un montón de dolencias comunes que pueden o suelen llegar con el paso de los años, pero ¿podemos establecer las 3 claves para cumplir eso que decimos de lograr ese objetivo de vencer el paso de los años? ¿Cuáles son tus 3 claves? Yo creo que las 3 claves están en los 3 pilares generales de la salud, Son no para esta edad y para cualquiera. Primero, una alimentación correcta, una alimentación sana y correcta. Después, unos hábitos saludables, es decir, desterrar el tabaco, moderar el alcohol, comer con poca sal, etcétera, etcétera. Y después, la tercera pata de esa salud es el ejercicio físico. Ahora bien, también hay que tener en cuenta
eso que parece un chiste, pero que no lo es que la salud es un estado transitorio que no augura nada bueno. Es decir, que la salud es un momento vital, esto es cierto, ¿no? Y que si vives con con estos tres pilares que te digo, pues es muy fácil tener una vejez bastante sana. Lo importante es ir sabiendo cómo vas envejeciendo. Porque claro, eso de decir, por ejemplo, estos de la tele pronuncian cada vez peor. No, soy yo el que oigo cada vez peor. O ya la luz, parece que esta luz ya no funciona tan bien. Pues no, soy yo que voy perdiendo capacidad. Sí, aunque no lo asumimos, que hay que autoconocerse por eso digo, y autodiagnosticarse y vivir con normalidad, que son procesos que tocan, oye, pues no podemos vivir eternamente, por desgracia. Eso es así, y hay que verlo como tal y ser conscientes de que a envejecer hay que ir aprendiendo precisamente por eso, saber qué te va pasando y cómo, ¿no? Y sobre todo con una mirada bastante amplia. Es decir, que yo suelo repetir hasta la saciedad que de la salud hay que ocuparse, pero no preocuparse, porque esa preocupación por la salud te va restando salud, te va quitando salud. Sí, pero es cierto que por más actitud positiva que tengamos, por bien que hagamos las cosas, ejercitemos la mente o nos conozcamos y asumamos lo que nos está pasando, hay procesos que son inevitables y hay también un componente de mala suerte el que te aqueje una u otra enfermedad. Nadie está libre de accidentes, nadie está libre de enfermedades, por supuesto, y no por ser ni más alto, ni más guapo, ni más rico te vas a librar de ellas, ¿no? Hay un chiste que yo aprovecho para contar por si no lo saben nuestros espectadores, que decía que al llegar a esta edad, pues los varones estamos peleando por el cuarto poder. El primer poder cuando eres joven, que es el poder físico, el segundo poder es el poder económico, el tercero es el poder social, por ser alguien en la sociedad, y el cuarto poder es poder orinar, porque ya tienes con la próstata, pues todo el mundo va a tener problemas de ese estilo, ¿no? Pero hay que reconocer que forma parte de la vida. Lo que pasa es que a título personal, dado que eres una figura pública y la gente le interesa saber cómo ves tú este proceso que nos llega a todos tarde o temprano, ¿cuáles serían las condiciones vitales o las enfermedades que querrías evitar, que no querrías que te tocasen, las malas cartas que querrías evitar, si pudieses elegir? Personalmente, hombre, yo creo que, tanto personalmente como en general, yo creo que lo que la gente quiere evitar es el sufrimiento y la dependencia, es decir, no dar la lata a los demás y no sufrir. Y entonces, por eso ya te puedes ir imaginando qué tipo de dolencias son las que quisieras evitar, ¿no? Porque yo creo que cuando planteas seriamente el problema de la muerte o el final de la vida, la gente dice, no, si la muerte en el fondo no me preocupa tanto, porque esa frase que parece filosófica, pero que es real, cuando esté la muerte yo no estoy, cuando estoy yo no está la muerte. Eso es una realidad. Pero en el fondo sí estamos pendientes de que la muerte no llegue con sufrimiento, cosa que hoy prácticamente no ocurre ya nunca, y después que no seas dependiente y que no des la lata a los demás, que los demás no tengan que estar socorriéndote. Yo creo que esas son las dos vertientes que la mayoría de la gente, por lo que yo sé, buscaría al final de su vida. Muy bien, pues por desgracia ya nos estamos quedando sin tiempo para seguir con esta entrevista. Ha sido un verdadero placer porque Ramón Sánchez Ocaña es un hombre al que todos los periodistas admiramos. Y recuerden todos ustedes que por la salud hay que ocuparse y no preocuparse y no llevarse a extremos, sino un poco asumir las cosas que pasan y además asumirlas. Si están un poco perdidos, pues pueden encontrar todas las claves aquí en el libro de Ramón Sánchez Ocaña, uno más para la larga colección de publicaciones. Y a todos ustedes, pues nada más, ha sido un placer. Les veremos en un nuevo programa de Entrevista con, aquí en Canal Enfermero, la televisión de la enfermería. Hasta pronto.